Hola, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de comentario de los mercados, especialmente del mercado de divisas. Damos una calurosa bienvenida a todos los que nos seguís, especialmente a nuestros fervientes seguidores que estáis cada semana pues detrás de la pantalla, cada fin de semana pues mirando o escuchando nuestras sensaciones y nuestro análisis de los mercados que os pueden servir de guía pues para vuestro operativo, y eso para nosotros pues es muy importante. Vamos a intentar ir un poco quizás más rápidos de lo normal porque en los próximos programas vamos a intentar hacerlos un poco más comprimidos, un poco más reducidos, porque creo que si son programas que ocupan un poco menos de tiempo, serán más ligeros y más livianos y más fáciles de digerir para vosotros que estáis al otro lado, así que entiendo que va a ser algo positivo. Por tanto, pues ya sin entretenernos más, vamos a comentar un poco lo que ha sucedido esta semana, que pues creo que tiene un denominador común bastante claro y tiene pues un punto de unión el cual pues ha salido en toda la prensa y se está repitiendo, y va a ser un poco el hilo conductor de esta semana en el que vamos a entrar. El capítulo de esta semana tiene un título muy sencillo: Donald o Hillary, Trump o Clinton. Es decir, esta semana el mercado ha estado completamente fijando sus ojos en la evolución de las últimas encuestas que se están dando sobre las elecciones norteamericanas. Esta fecha del 8 de noviembre, en la cual pues se va a elegir el nuevo presidente de los Estados Unidos, pues es un punto de inflexión importante para los mercados, y no solo para los mercados del otro lado del Atlántico. Es un momento decisivo y toda la semana que viene va a estar condicionada evidentemente a lo que suceda la noche del 8 de noviembre. Pero no solo la semana que viene, sino que ya durante toda esta semana los mercados han hecho patente pues un poco la intranquilidad que les produce esta subida en las encuestas de Donald Trump, que ha recortado la diferencia con Hillary Clinton de una manera importante, sobre todo en estados que son fundamentales para la elección del presidente norteamericano, como estos estados bisagra como Florida, etcétera, etcétera, que ya en otras elecciones pues han dado episodios, digamos, de polémica o finales ajustados, ¿no? En estos estados parece que Trump está recuperando terreno y por tanto pues la cosa se pone emocionante, pero a los mercados la emoción no les va muy bien, y hemos visto pues importantes descensos en bastantes plazas borsarias, ¿no? Estos descensos pues vienen sobre todo acusados por un poco las diferencias programáticas entre Hillary Clinton y Donald Trump, y básicamente pues en temas de macroeconomía pues yo creo que se fundamentan principalmente en esta, digamos, posición que está tomando Donald Trump, excesivamente proteccionista para algunos mercados y sobre todo también para muchas empresas norteamericanas, ¿no? Y esto hace pues que les preocupe y por lo tanto pues se vea un cierto impacto en las cotizaciones, un cierto impacto en los precios. Referida a esto, pues vamos, antes de empezar con el análisis de lo que ha ocurrido en el mercado, a echarle dos vistazos rápidos a un nivel más macro de datos que podemos tener respecto pues a este tema. Vamos a empezar con el índice dólar, que como hemos repetido en otras ocasiones pues es un activo que expresa pues la cotización del dólar contra una cesta de divisas que están ponderadas en función de su peso en el mercado, de su volumen de negociación. Por lo tanto, nos da una imagen del precio real del dólar respecto al resto del mercado. Y aquí en este gráfico diario podemos ver lo que yo os comentaba. Hemos tenido un inicio de semana al nivel de los 99 puntos y hemos cerrado semana en los 97, con un descenso bastante acusado. Esto nos da prácticamente un descenso de un 1 y algo, un 2%, por lo tanto es un descenso relativamente importante. Como podéis ver aquí, pues bueno, es un descenso que no se ha repetido o no hemos visto pues en un periodo bastante largo de tiempo. En el último trimestre no se ha visto un descenso tan acusado. Por lo tanto, el dólar a nivel general ha retrocedido, se ha devaluado, ha perdido posiciones en el contexto general del mercado, debido sobre todo a esta situación que estamos viendo en Estados Unidos de incertidumbre sobre la elección del próximo presidente, y por lo tanto una cierta incertidumbre sobre el rumbo y las políticas económicas que se van a desarrollar a partir de ahora.
Aparte de esto, pues hemos visto, este es un reflejo que podemos ver en el mercado de divisas, pues vamos a ver también un poco el reflejo que hemos tenido en los mercados de renta variable. Este es el gráfico que vimos la semana pasada con los índices norteamericanos, y tenemos en negrita este índice de midcaps, que es el Russell 2000, que normalmente actúa como índice o indicador anticipado de lo que hacen el resto de los índices, y hablábamos la semana pasada de una fuerte reacción a la baja de este Russell 2000. Pues bueno, esta reacción se ha prolongado durante esta semana, se ha acentuado aún más, y como podemos ver aquí, pues el resto de índices norteamericanos, S&P, Nasdaq y Dow Jones, pues han seguido también esa tendencia. Por tanto, vemos un cierto retroceso en estos índices, que prácticamente todos ya van un poco más allá de los máximos, pero parecía que se estaban formando o podía formarse un nuevo impulso alcista. Este impulso alcista ahora mismo se ha visto dificultado por estas caídas relativamente profundas que han acentuado las caídas de la semana anterior. Vamos a volver ahora al comentario y vamos a pues analizar el impacto que ha tenido esta semana en el mercado, pues toda esta incertidumbre y todos estos movimientos que ha habido acerca de las encuestas sobre el resultado de las elecciones de este 8 de noviembre en Estados Unidos. En el caso del euro-dólar, tenemos a un euro-dólar que se ha visto impulsado, o un euro más que nada, se ha visto impulsado por Trump, ¿no? El efecto Trump, digamos, lo ha impulsado hasta el nivel de 1.12. Ha sido una reacción bastante fulminante en el par que es más negociado. Hemos visto cómo se desarrollaba un impulso alcista que no había experimentado el mercado desde el mes de julio, un impulso tan intenso. ¿Y esto qué nos ha provocado? Ha provocado que volvamos a esa zona tan conocida de ese estrecho rango de negociación en estos niveles cercanos a 1.12, y ha desactivado este movimiento bajista que se ha producido en las últimas 2-3 semanas que hemos comentado aquí repetidamente. En el caso de la libra, pues tenemos una frase que yo creo que expresa perfectamente la reacción y el sentimiento del mercado, y es que es peor Trump que el Brexit. El mercado ha emitido su veredicto y claramente teme más a Trump que al Brexit. ¿Por qué? Porque los últimos acontecimientos en el Reino Unido es verdad que han favorecido esta cierta recuperación de la libra, pero seguramente lo que acaba de impulsar a la libra ha sido esta incertidumbre con el dólar y esta incertidumbre que provoca Donald Trump. Por tanto, esta afirmación es completamente correcta. Es peor el Trump que el Brexit para los mercados, y pues bueno, nos hemos encontrado en un caso que hemos visto un fuerte ascenso de la libra dentro de este contexto de incertidumbre y de posible impacto del Brexit en la cotización y de la libra en la economía del Reino Unido. Pues hemos visto esta subida importante en línea con el resto del mercado. Hablando ahora del dólar yen, pues volvemos un poco a la salida. Esta vez pues Kuroda no ha logrado convencer a los traders de lo contrario, y el dólar también ha cedido terreno respecto al yen. El yen se ha fortalecido respecto al dólar y hemos vuelto a niveles de 103 yenes, que son niveles anteriores a este impulso que vimos la semana pasada, un impulso tan claro que llevó al par a cotizar a 105 yenes. Esto pues también lo que está haciendo es mostrar la fortaleza técnica que se exhibe en el lado bajista, es decir, mostrar que existen importantes zonas de resistencia a nivel técnico en este activo, y hacen que la subida más allá de estos niveles de 105 sea bastante complicada, y cada vez que nos acercamos a este nivel, pues normalmente hemos visto que en la historia reciente que se vive un rechazo bastante contundente. Hablando también de otro de los activos principales del mercado que ha tenido un movimiento bastante importante esta semana, pues vamos a hablar del oro. El oro, que lo que hace el oro es es utilizado como siempre como muletilla por los inversores, no es un por si acaso. Pocas cosas hay que varíen tan poco en los mercados como el papel del oro como activo refugio, y es lo que las funciones que ha desarrollado durante esta semana. De nuevo hemos visto un aumento de las compras, aunque no a un nivel espectacular, pero sí que han aumentado, y esto ha provocado unas subidas en el precio del oro que nos deja al metal mejor posicionado respecto a lo que comentamos la semana anterior, que es esa posible operación a medio plazo con un importante ratio a nuestro favor de riesgo-beneficio. En el caso del dólar australiano dólar,
se ha hecho patente esta semana la debilidad del Aussie. El Aussie, el dólar australiano, pues ha mostrado una clara debilidad. Y esto se ha hecho evidente esta semana. ¿Por qué? Porque esta semana en la que hemos tenido un contexto claro de devaluación de la moneda norteamericana, de su contrapartida en este cruce, pues en vez de ver una reacción en línea con el resto de activos del mercado que han aprovechado esta circunstancia para revalorizarse respecto al dólar, hemos visto cómo más o menos se mantenía prácticamente lateral. Y eso es un síntoma evidente de que el dólar australiano por sí mismo también está débil. Por lo tanto, nos hallamos, en el caso del dólar australiano dólar, ante un cruce cuyas dos partes de ese cruce son débiles. Por tanto, es un cruce de difícil operativa en estos momentos, porque esto es algo muy importante y que siempre recalcamos, ¿no? Cuando estamos operando en divisas, estamos operando no con un activo, sino que operamos con dos. Y por lo tanto, debemos buscar siempre los contextos, las configuraciones de estos activos que más nos favorezcan. ¿Y cuáles son esas configuraciones? Pues siempre debemos buscar combinaciones de activos en los cuales haya un activo claramente fuerte y un activo claramente débil. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una tendencia clara en el mercado. Es decir, si en estos momentos tenemos un euro pues más fuerte que el dólar, nos va a dar una clara tendencia alcista en el euro dólar. Y no va a haber dudas claras en el mercado respecto a la tendencia, y va a haber un movimiento limpio, un movimiento más fácil de seguir. El ejemplo claro de todo esto siempre o normalmente es el dólar yen. Pues en este caso estamos en un cruce en el cual ahora mismo vemos clara la debilidad de las dos patas. Por tanto, ¿esto qué va a hacer? Pues va a hacer que el precio se muestre dubitativo, se muestre inconstante, irregular, y que tengamos impulsos hacia un lado e impulsos hacia el otro, cosa que hace saltar nuestros stops de protección y por lo tanto complica enormemente la operativa. Y vamos a acabar, como siempre, con el activo de la semana. El activo de la semana, que siempre mantenemos un poco de suspense hasta este momento, que os mostramos cuál va a ser. En este caso, pues va a ser el VIX, el índice de volatilidad de las opciones sobre el SP500, el índice del miedo que se llama, ¿no? El VIX se ha disparado a 22 puntos esta semana. Esto es un máximo muy importante, y junto con el oro es uno de los mejores termómetros del estado de los mercados, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista emocional, anímico, ¿no? Y esta semana ha dado muestras de este nerviosismo, pues que va increciendo de cara a esta cita del 8 de noviembre. Y va a ser un poco lo que vamos a ver en este activo de la semana. Vamos ya con un euro dólar que esta semana nos ha dejado un limpio y claro movimiento alcista, como comentábamos, un movimiento que prácticamente nos ha dejado fluir con mucha constancia y sin muchos problemas, dando unos interesantes recorridos. Aunque ha sido una semana complicada, porque esto ha venido a caer precisamente en medio de una semana con un día bastante, digamos, significativo en Estados Unidos, como es Halloween. Y bueno, pues ha tenido esto algún tipo de implicación, ¿no? Y bueno, pues especialmente a nosotros, pues a nivel de operativa nos ha hecho dudar, y os confesamos pues que hemos estado fuera esta semana de la operativa de divisas y nos hemos perdido unos cuantos movimientos muy a nuestro pesar. Pero bueno, esto es lo que a veces pasa en los mercados, y yo siempre digo lo mismo: es mejor lamentarse por haber dejado de ganar dinero que lamentarse por perderlo. Entonces, pues bueno, otra vez será. Nos hubiera ido bastante bien, pero esto es lo que hay y hay que aceptarlo tal como viene. Tomamos una decisión, no fue del todo acertada, pero debemos seguir adelante. Ya centrándonos en el activo, pues hemos visto como realmente ha habido un movimiento claramente alcista. Veníamos de un previo en finales de la semana anterior en la que se producía una rotura de esa directriz bajista que estaba vigente pues desde julio, creo que era. Por lo tanto, hemos visto un punto de inflexión importante. Ese punto de inflexión lo ha marcado un impulso contundente de este movimiento, a nivel alcista, ¿no? Y pues lo podemos ver pues en este punto de aquí. Hemos visto cómo rápidamente el par se aleja de su directriz del movimiento, y por lo tanto tenemos un diagnóstico claro de la tendencia que se está produciendo, y excepto pues una toma de beneficios bastante clara ya en la penúltima jornada de sesión de la semana, pues hemos visto una tendencia y una dirección del mercado pues nítida.
A destacar claramente el cierre, lo que hablamos muchas veces de esto, ¿no? Un cierre en máximos totales, es decir, un cierre en máximos. Esto indica la fuerza y la potencia del movimiento y veremos qué sucede cuando abran los mercados, aunque estamos condicionados mucho por las encuestas que pueden haber durante el día del lunes. Durante el día del lunes va a haber encuestas y por lo tanto pues puede haber movimientos dependiendo de la dirección que tomen esas encuestas. Si vamos al largo plazo, ¿qué nos ha dejado esto? Pues esto nos ha dejado, entre otras cosas, ya vimos la semana anterior, una anulación de la señal de movimiento violento que teníamos gracias a nuestro Bollinger Channel. Esto nos lo ha dado la semana anterior, ya nos lo dio la semana anterior, pero esta semana ha venido a confirmar esto, dejándonos una vela que nos posiciona de nuevo en este estrecho canal de negociación, que veremos si sigue existiendo durante esta semana que viene, aunque teniendo esta semana la noticia que tenemos el 8 de noviembre, el martes, pues es bastante probable que este canal se rompa en una u otra dirección, dependiendo del resultado de las elecciones. Por lo tanto, debemos estar atentos a este factor porque va a ser absolutamente decisivo. En el caso de la libra dólar, tenemos una libra dólar con algo que no veíamos ya desde hace mucho tiempo, que es un ascenso importante desde niveles de 1,2170 hasta 1,2538, es decir, casi 380 puntos de ascenso. Un movimiento también bastante limpio, a pesar de que ha sido demasiado violento y demasiado rápido para acabar de conformarse tal como nos gustaría verlo a nosotros. Esto ha hecho pues que hay una rotura muy precipitada de la directriz de largo recorrido de este movimiento y pues bueno, después ascensos importantes, sobre todo en la jornada del jueves, y también en igualdad de condiciones, de forma parecida al euro dólar, tenemos al par cerrando prácticamente en zona de máximos, a niveles de 1,2520. Esto nos deja a nivel de largo plazo, pues con una vela importante que no veíamos desde hace tiempo y que le permite recuperar un poco de aire, pero no más allá, a la libra. Nos alejamos de esos mínimos, pero seguimos con una fuerte presión bajista, como es evidente en el largo plazo. Esta impresión de esta fuerte presión bajista o esta sensación, como vemos en este gráfico que es semanal, va a tardar en desaparecer, porque hasta que la cotización, el precio, no amenace los niveles que son directriz de este movimiento, que en este caso, al ser un movimiento tan potente, es la media más rápida, pues van a pasar semanas seguramente. Por lo tanto, paciencia, porque vamos a seguir hablando de fuerte impulso, fuerte presión bajista, seguramente durante las próximas semanas. En este momento pues se antoja un poco decisivo pues este nivel de cerca de los 1,2930, 1,29, que creo es un poco el nivel de referencia, si es que se produce algún impulso alcista en este sentido. Veremos cómo evoluciona el tema electoral en Estados Unidos, y aquí también tenemos la otra pata, que es veremos cómo evoluciona el Brexit y si hay noticias al respecto. Vamos a ver también el retroceso del dólar yen, que le ha hecho romper la directriz del movimiento iniciado la semana anterior, ¿vale? Rotura limpia, sin pullback, nos dejan niveles de 103,07 y hemos perdido pues 200 puntos, nos hemos dejado esta semana 200 puntos del precio, 200 pips del precio. Bajada pues en línea con el resto del mercado de la cotización del dólar, aunque pues ha estado consolidando esta bajada durante las dos últimas jornadas de la sesión. No es como los movimientos que hemos visto en euro dólar sobre todo y en libra dólar, que tenemos el precio que cierra máximos después de una constante línea ascendente, de una constante tendencia alcista. Aquí ya vemos como hay una distribución en el tramo final de la sesión semanal, por lo tanto es más difícil que volvamos a arrancar la sesión con cierta intensidad, al menos hasta que se produzcan pues noticias que puedan cambiar o puedan confirmar el escenario. En el caso del largo plazo, pues tenemos una confirmación de estos niveles de resistencia en el dólar yen, niveles que tenemos en zonas superiores, pues como podemos ver aquí, pues en un nivel prácticamente de los 104,56, y más allá pues tenemos varios niveles también en zonas superiores que dificultan mucho que haya avances claros en tendencia alcista. Por el contrario, no tenemos nada en tendencia bajista, por lo tanto una caída podría ser siempre bastante más violenta, caída que nos está marcando también nuestro Bollinger Channel. Por lo tanto, seguimos con precaución y seguimos observando con detenimiento cualquier movimiento que se produzca en este sentido. Ahora mismo, pues podríamos plantear una operación más a largo plazo, pero yo plantearía abertura de posiciones en niveles inferiores a los 100 yenes. Si en el caso de que este activo, la cotización pierda los 100 yenes, podemos ver descensos importantes.
pero claro, va a costar llegar a los 100 yenes porque bueno, el Banco de Japón pues evidentemente va a poner toda la artillería seguramente para que esto no suceda, pero desde el punto de vista técnico hablaríamos de una operación muy interesante si se rompen los 100 yenes. Dólar australiano, como comentábamos, contexto de debilidad de los dos cruces, de las dos contrapartidas, por tanto, pues bueno, movimientos como podemos ver bastante confusos, sobre todo en el tramo final de la sesión semanal, horquilla no muy grande, 0,7570, 0,7691, 120 puntos, que no ha permitido muchas florituras en la operativa. Podemos ver aquí también como además pues esto, ¿no? Hay mucha lucha aquí y por tanto es muy difícil operar. En el largo plazo esto se ve reflejado pues con una apatía del precio que se mueve en un estrechísimo rango, cosa que ha provocado que se abra también, se encienda nuestra señal de Bollinger Channel, esperando ese movimiento violento que se puede producir, porque estamos con muchos operadores fuera de este mercado. Esta semana nos ha marcado una vela con un poco más de movimiento que las semanas anteriores, pero sigue estando dentro de una media muy pobre como podemos ver aquí en su volumen relativo. No olvidéis que este indicador nos mide el volumen pero relativo respecto a las semanas anteriores, y como podemos ver seguimos descendiendo en los volúmenes de operativa en este par. Por tanto, mientras esto no se rompa, no saldremos de este estrecho rango, de este estrecho canal. Y ahora vamos con el activo refugio, el oro, que ha trabajado excelentemente como siempre como activo refugio esta semana, y podemos ver pues cómo nos ha llevado desde precios de 1.271 a superar de nuevo los $1.300 por onza, con un movimiento claro, respetando la directriz del movimiento a largo plazo, con una cierta consolidación bastante importante, bastante profunda durante el jueves, cosa que ha dificultado que se produjera una prolongación de este movimiento alcista. Por lo tanto, después de esta profunda hendidura que vemos aquí, pues hemos visto una recuperación fulminante. También es cierto, ha seguido la potencia alcista, pero ya no ha sido capaz de superar el máximo semanal que nos lo marcó en la jornada intermedia de la semana, la jornada del miércoles, con unos máximos pues prácticamente en niveles de $1.308 por onza aproximadamente. Hemos cerrado a 1.305,17, es decir, pues ya un poco por debajo. Aún así tenemos plena vigencia de este impulso alcista. Veremos cómo se inicia la negociación en esta semana tan decisiva en la que vamos a entrar. Sobre todo precaución estos 2 primeros días, porque estarán directamente afectados por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Este ha sido un poco el vistazo más rápido que hemos visto del mercado de divisas y de una commodity como el oro. Ahora lo que vamos a hacer es ver nuestro activo de la semana, ver cuál ha sido el hecho que más nos ha llamado la atención esta semana, que en este caso es el VIX, el índice llamado índice de volatilidad, ¿no? Que mide pues, bueno, las operaciones, el volumen de operaciones que se produce en opciones sobre el S&P 500, y vamos a ver un poco cómo podemos interpretarlo y en qué nos puede ayudar en nuestra operativa. Bueno, como podéis ver aquí ya tenemos el VIX preparado, y el VIX, digamos, es un activo bastante especial. ¿Por qué? Porque bueno, es un índice que nos mide este nivel de compras o de compra de un activo, como son las opciones sobre S&P 500, que muchos operadores utilizan como cobertura. Y aquí podéis ver un poco un ejemplo claro de lo que os estoy hablando, ¿no? El VIX es un activo que es difícil de operar, muy difícil de operar en cierto sentido, porque es muy rápido, de movimientos muy rápidos, ¿no? Como un movimiento como este que podemos ver aquí, que esto se produce pues fijaos aquí sobre el mes de septiembre. No recuerdo ahora lo que pudo pasar ese mes de septiembre, pero bueno, es evidente que hay un pico de volatilidad importante que tal como llega desaparece. Por tanto, podéis ver que es algo peligroso, pero que es un activo interesante de cara a trabajar con él como cobertura de nuestras carteras, es decir, para cubrir el riesgo de nuestras carteras. ¿Por qué? Porque cuando se producen importantes caídas en los mercados, son normalmente generadas con una alta volatilidad, y esa alta volatilidad se ve reflejada en una subida
de los niveles de VIX. Por lo tanto, si nosotros estamos largos en VIX, lo que perdamos con estas carteras seguramente lo podremos ganar con el VIX. Esta es la teoría, que es muy fantástica, es bonita, es genial, pero la aplicación práctica es la que tiene su dificultad. Si hacemos un análisis del VIX no lo podemos hacer como un activo digamos normal y corriente, porque vemos que el VIX lo que tiene son amplias zonas de un desarrollo lateral y luego entre medio ciertos momentos muy concretos con un aumento súbito de la volatilidad y por lo tanto con un aumento súbito de su precio. Esto es lo que tenemos. Por tanto, es lo que os digo, podemos utilizarlo como cobertura. ¿Cómo lo estoy estudiando yo? ¿Cómo estoy intentando beneficiarme de estos movimientos? Pues bueno, si vemos el activo con un poco de perspectiva, ¿qué nos damos cuenta? Bueno, nos damos cuenta, desde un punto de vista técnico, que este activo tiene un claro nivel de suelo, que se repite en el tiempo. Los 12 puntos. Estos 12 puntos es un nivel que vemos que es un nivel de suelo, ¿vale? Es un nivel en el cual el par, digamos, cuando llega ahí se acomoda y inicia un desarrollo lateral. Esto es lo que estamos viendo. Por tanto, una de las opciones para operar o trabajar con VIX es que cuando veamos que el VIX está en un nivel de 12, muy cercano a 12 o inferior a 12, y preveemos que puede haber una punta de volatilidad debido a algo ajeno a los mercados, a una noticia macro, etcétera, etcétera, podemos ponernos largos en VIX. En el caso de que tengamos posiciones en mercados de acciones y estas posiciones entren en pérdidas porque haya violentas caídas en los mercados de renta variable, estas violentas caídas se podrán compensar con estas subidas, estos beneficios que nos va a generar el VIX. Pero ojo, mucha precaución. Y sobre todo, no os dejéis llevar por la avaricia, porque esto es rápido, entrar y salir. No esperéis que haya aquí grandes ascensos, porque podéis ver aquí como, excepto aquí, que esto es una locura, pues vemos que de la misma forma que os hablo de un nivel de suelo en precios de 12 puntos, pues os puedo hablar de un nivel de techo como máximo en pues los 28 puntos, y esto ya es algo muy extremo. Hablaría más que nada pues de esos 22 puntos donde nos hallamos en este momento, más o menos. Por tanto, estamos ante una forma diferente de ver los mercados, una forma diferente de trabajar con los mercados, que nos ofrece posibilidades interesantes, pero siempre con máxima precaución, porque podéis ver aquí que la dinámica de este activo es muy distinta al resto. Y por tanto no podemos aplicar las mismas reglas que aplicamos en el resto. Debemos ver y analizar cómo podemos incorporar esto a nuestra operativa de una forma que nos beneficie. Habrá personas que lo harán de una manera y les será beneficioso porque operan con ciertas características y su operativa pues tiene ciertos aspectos en lo cual pues resulta favorecida, y en cambio otras será de otra manera. Es decir, es como todo en el trading. Nosotros podemos ver qué hacen otros traders, pero no debemos intentar copiar eso y ya está, sino debemos ver si eso nos sirve o qué cosas, qué conceptos, qué ideas, qué visiones de mercado nos da ese trader, podemos nosotros aprovecharlas de una forma íntegra, tal como las realiza ese trader, o adaptándolas a nuestra propia operativa. Lo que mostramos aquí en estos comentarios semanales, en nuestros vídeos, lo que muestran otros traders es su forma de ver el mercado. No tiene por qué coincidir con la vuestra, ni tiene por qué ser la que vosotros necesitáis. Pero sí que seguramente podéis extraer interesantes conclusiones, interesantes ideas de cada uno. Y quizás habrá cosas que os llamen poderosamente la atención y que sean de utilidad adaptándolas a vuestra operativa. En este caso, lo que os comentaba, el VIX encajándolo con lo que hemos visto de índice dólar, pues nos da una idea por ejemplo, del precio también del oro, nos da una idea de la situación exacta del mercado en estos momentos. Un mercado volátil, un mercado que está nervioso y un mercado que está afectado por una noticia externa, como son las elecciones norteamericanas. Bueno, ya hemos visto
activos del mercado, hemos visto nuestro activo de la semana. Vamos a acabar recordándoos que nos podéis encontrar siempre que queráis en forexperiences.com, en nuestra web en internet, en nuestro canal de YouTube. Si os ha gustado el vídeo, compartirlo en redes, darle al me gusta, que así pues logramos más difusión y cada vez pues más personas pueden utilizar todas estas herramientas y todos estos conocimientos que volcamos en estos vídeos y en esta actividad en la red. Como os decía, vamos a ver calendario. Si miramos calendario, vamos a adaptarlo. Vamos a ver calendario para la semana que viene, pero bueno, calendario para la semana que viene, al menos durante la primera parte, pues no va a tener mucho secreto. Next week. Vamos a filtrarlo para que sí ver menos cosas. Vamos a ver lo que nos interesa. Vale. Y bueno, pues vemos aquí cómo hay las elecciones el martes, que es lo que va a marcar toda la semana. Tenemos datos de balanza comercial China ya de madrugada del mismo martes. Datos de producción manufacturera británicos el mismo martes a las 10:30. Pero ojo, porque los operadores, los que operáis en petróleo, pues el miércoles tenemos los inventarios de crudo semanales, las peticiones de desempleo del jueves en Estados Unidos, que también van a marcar un poco el devenir para la semana siguiente y sobre todo en función de lo que haya salido del resultado de las elecciones, y luego el viernes cerraremos con datos de sentimiento del consumidor. Por tanto, siempre antes de operar, echar un vistazo al calendario, plantear vuestra estrategia y plantear vuestra operativa. Nada más, tened cuidado ahí fuera. Nos vemos en forexperiences.com o la semana que viene aquí a la misma hora en el comentario semanal. Un saludo.